Sí, entonces yo me llamo Michael Enríquez y estoy haciendo la especialidad aquí en neurología en el Hospital de Niños de Colorado y incluso también estoy aplicando ahora en el proceso para hacer la especialidad en epilepsia. Entonces, para mí esta es una buena oportunidad para compartir un poquito sobre el conocimiento de los medicamentos anticonvulsantes. Entonces, la especialidad de pediatría la hice en la Florida y estudié medicina en Cuba, pero nací y me crié en California. Entonces yo creo que también esto sería un poquito informal. En cualquier momento que alguien tenga pregunta o quiera saber más sobre algún medicamento, creo que también puede preguntar al momento porque pues esta presentación es para ustedes y, pues en realidad son muchos medicamentos. No sé si tenían interés en en algún medicamento en particular. Pero entonces, antes de comenzar, quería presentarles un poquito de la historia de los medicamentos, porque los medicamentos para la epilepsia o las convulsiones ahora son más o menos eso de 30 medicamentos y algunos se usan más que otros, pero ya llevamos más de 100 años tratando la epilepsia con algunos de los mismos medicamentos. Entonces, hay mucha experiencia con estos medicamentos, se han estudiado bastante, se conocen bastante bien sus efectos adversos. Los efectos adversos significa un efecto que uno no desea. Entonces a eso nos vamos a referir cuando hablamos de efectos adversos, pero si vemos en este diagrama el primer medicamento, fenobarbital, ese se empezó a utilizar como en el 1912 y es un medicamento que todavía utilizamos y la fenitoína y como ven, hasta ahorita hay muchos medicamentos nuevos que también se están utilizando y todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Los medicamentos viejos son muy eficaces, pero tienen muchos efectos adversos y hay que monitorear los niveles y las funciones de algunos órganos. Son muy buenos, pero hay que usarlo con un poquito más de cuidado. Entonces esos medicamentos se dividen más o menos en tres generaciones. La primera generación es un grupo de medicamentos viejos, como el fenobarbital, la fenitoína, la etosuxamida, la carbamazepina y el valproato. Estos son muy buenos, pero les digo, esos hay que monitorearlos un poquito más con cuidado y tienen muchos efectos adversos que los nuevos, como la segunda generación y la tercera generación. Entonces, este es el primer medicamento que se empezó a utilizar, el fenobarbital, y en realidad se utiliza para mucho tipo de convulsión y epilepsia. Incluso una de las epilepsias más graves, como el síndrome de Lennox-Gastaut. En el hospital lo utilizamos mucho en los recién nacidos porque responden muy bien. Y entonces, aunque sea el medicamento viejo que hay que monitorear, en veces me gusta utilizarlo porque los niños responden bien a él. Entonces aquí ven en la pantalla a la derecha arriba la marca de este medicamento se llama Luminal. También en los medicamentos que vamos a ir viendo, voy poniendo, se metaboliza en el hígado y eso es importante porque eso nos dice que hay que estar monitoreando la función del hígado porque si el hígado está afectado, estos medicamentos pueden acumularse en la sangre y llegar a un nivel tóxico y los efectos adversos son más serios. Entonces, cada que ponga se metaboliza en el hígado, significa que con ese medicamento, el niño o la niña vamos a estar monitoreando la función del hígado y los niveles de medicamento. Y con estos hay varios y particularmente los medicamentos viejos. Pero los efectos comunes de este medicamento es el sueño y la fatiga, que son más comunes. No sé si han escuchado el término barbitúricos, pero este medicamento cae más o menos en esa familia y tiene más o menos un efecto como el alcohol hasta un cierto nivel que da sueño y fatiga, pero otros efectos es como la irritabilidad, el niño o la niña pueden aumentar de peso, afecta la parte cognitiva, eso que significa como la parte del procesamiento, la atención,
todo eso es muy lento, entonces el niño o la niña puede ser lenta para responder, para procesar alguna pregunta. Y siempre que ponga la palabra rash, es casi con cualquier medicamento, es que puede ser una reacción alérgica. Y cuando eso ocurre, depende de la severidad, tenemos que valorar si la ventaja y la desventaja, y en veces pues nos da miedo que el niño haga una alergia al medicamento y en ese caso en veces buscamos otra opción. ¿Alguna pregunta sobre este medicamento, fenobarbital? Yo tenía una pregunta. Sí, ¿Puede explicar un poquito el síndrome de Lennox-Gastaut, por favor? sí, entonces síndrome de Lennox-Gastaut lo consideramos ya cuando un niño o una niña lleva varios tipos de convulsiones y evolucionan, eh, lo consideramos como, entonces si pensamos como el cerebro son conexiones y esas conexiones van perdiendo su calidad y el niño o la niña empieza a tener varios tipos de convulsiones y en electroencefalogramas bien vemos algunas características, lo vemos casi como una etapa final de la epilepsia y hay muchas características, pero lo consideramos como una etapa final y pues una etapa poquito grave y le damos ese nombre de síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Los adultos también lo desarrollan? Muchas de las veces los niños ya llegan a, si las epilepsias son graves, ya a llegar a la edad de adulta, típicamente ya van con ese diagnóstico. Perdón, pero ¿podrías explicarnos, muchas gracias y buenas tardes a todos, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre la gente que tiene epilepsia y la gente que tiene el síndrome? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las características más comunes? Sí, entonces la palabra epilepsia solamente significa si alguien ha tenido dos convulsiones en su vida que no han sido provocadas, automáticamente se le da ese nombre de epilepsia. Y una pura convulsión no se le da el nombre de epilepsia o el diagnóstico de epilepsia. Y entonces, siempre que un niño llega al hospital y ha tenido una convulsión, nosotros siempre decimos que todo humano se le da una convulsión, por decir, gratis en su vida, porque todo el mundo puede tener una convulsión que puede ser provocada o a lo mejor tuvo alguna infección o alguna toxicidad, pero ya cuando una persona tiene dos convulsiones que no son provocadas, se le da el nombre de epilepsia y aparte de eso, un niño o una niña con epilepsia sabemos que va a tener el riesgo de tener más convulsiones en el futuro. El síndrome, la palabra síndrome solamente significa, es solamente un conjunto de síntomas y signos y eso puede ser, eh, síndromes puede haber muchos y dentro de la epilepsia hay muchos tipos de síndromes. El síndrome de Lennox-Gastaut es solamente uno y solamente lo pongo aquí porque el síndrome de Lennox-Gastaut tal vez lo van a escuchar y siempre lo consideramos como una etapa final de la epilepsia y cuando lo pongo aquí es porque este medicamento fenobarbital solamente da a entender que en vez lo usamos con una epilepsias más graves. Una pregunta, cuando un niño solo tuvo una sola convulsión, ¿es recomendable medicarlo o es mejor esperar hasta que llegue a tener otra? Depende entonces si, porque una de las excepciones a ese criterio de tener dos convulsiones no provocadas, que se le da el diagnóstico de epilepsia, si el niño tuvo un electroencefalograma o vemos de alguna otra manera alguna resonancia magnética que tiene algún daño en el cerebro y sabemos que aunque tuvo solamente una convulsión, pero ya agregada con el electroencefalograma o la resonancia magnética, vemos que tiene un mayor riesgo de tener convulsiones. En veces también le damos el diagnóstico de epilepsia. Entonces depende. Pero si es provocada, sea el niño tuvo alguna infección o alguna toxicidad
y vemos que en el electroencefalograma o en la resonancia magnética no tiene daño, entonces en veces esperamos. Ok, gracias. Sí, bueno, sí, entonces depende del niño porque en veces también el niño o la niña tuvo dos convulsiones no provocadas, pero fueron 5 años una tras otra. Entonces también decimos, a lo mejor tiene riesgo de tener más convulsiones, pero muy raramente. Entonces valoramos el riesgo de la convulsión o del medicamento y en veces esperamos también. Este medicamento es la fenitoína, aquí conocido como el Dilantin. No sé si alguno de sus niños lo utilice. Este medicamento se utiliza todavía, aunque sea un medicamento viejo, porque los niños responden bien. Especialmente, no sé si han escuchado el término estatus epilépticos, cuando un niño convulsiona después de un cierto tiempo o no recupera la conciencia. En el hospital es uno de nuestros medicamentos de elección porque para las convulsiones. Pero este medicamento de Tailandia también es muy conocido y también trata mucho tipo de epilepsia. También se metaboliza en el hígado, entonces igual hay que estar monitoreando la función del hígado, estar monitoreando los niveles del medicamento fenitoína. Tiene algunos efectos adversos como nistagmos, como que los ojos bailan, problema con la coordinación, el temblor. Este es uno de los pocos medicamentos a plazo largo que tiene problemas o que causa problemas como crecimiento de las encías, aumento de pelo o pelo excesivo, acné. Igual, como cualquier otro medicamento, puede ser que el cuerpo lo rechace y produzca una reacción alérgica. Entonces puede dar rash, alergia, puede dañar el hígado, la médula ósea. Entonces con este medicamento siempre estamos midiendo los niveles de las células blancas, las plaquetas, las células rojas, y igual midiendo la función del hígado. Otro medicamento también muy conocido es la etosuxamida. Este se trata para las convulsiones de ausencia, cuando el niño o la niña tiene una mirada fija, no responde, pasan 10 segundos y después regresa a la normalidad. Este es uno de los medicamentos más viejos que se sigue utilizando para este tipo de convulsión y también se metaboliza en el hígado. Igual puede producir rash, reacción alérgica y los efectos más serios es el sangramiento, trastorno autoinmunitario donde el cuerpo puede atacarse a sí mismo. Entonces siempre estamos monitoreando por, las células rojas y clínicamente que el niño no tenga fiebre, que no tenga infecciones. Y aquí en Estados Unidos que se conoce como Zeronten, la marca del medicamento. También, y va a depender del niño y de la niña y del tipo de convulsión. En veces hablamos de convulsiones focales o generalizadas. Focales significa que vienen solamente de una parte del cerebro, generalizadas que viene de ambos lados o comienza de ambos lados, y según si sea focal o generalizada, su médico siempre va a tener algún medicamento indicado, porque algunos no se usan algunos se usan para ambos y uno solamente para fuertes focales. Si yo utilizo un medicamento que está indicado solamente para una epilepsia focal y no sé, puede ser que me empeore si el niño tiene alguna convulsión generalizada. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la elección de medicamento. Y también siempre va a ser una discusión con la familia sobre el medicamento, tipo de convulsión, la frecuencia de convulsiones, y hay que valorar la ventaja y la desventaja de los medicamentos y sus efectos adversos, porque como ven, estos medicamentos tienen muchos efectos adversos. Entonces la carbamazepina, también otro medicamento viejo,
que este típicamente entonces se indica más para las convulsiones focales, que la convulsión solamente empieza en una parte del cerebro. Entonces el niño puede ser que solamente tiemble de una parte del cuerpo. Y entonces en esta ocasión sí utilizamos este carbamazepina, porque en estos tipos de epilepsia los niños responden mejor. Y entonces la marca aquí, no sé si alcanzan a ver, pero la marca se llama Tegretol aquí en Estados Unidos. Y los efectos igual también se metabolizan en el hígado. Hay que estar midiendo la función del hígado, los niveles de este medicamento, los efectos adversos, mareo, visión doble o borrosa, cefalea, sueño. Igual como otros medicamentos puede disminuir la cantidad o la función de las células rojas y los defensas. Puede dañar el hígado. Este causa un poquito de retención del hígado, de líquido, entonces los niños puede ser que se pongan un poquito hinchado en los tubillos, en veces en la cara. Pero efectos serios de este medicamento es muy raro. Una pregunta, con la carbamazepina, si, bueno, por ejemplo, a mi hija se la recetaron una vez y se llenó de ronchas, le salió rocha. Sí, ¿Ahí es recomendable sí retirarla o esperar a ver que se vaya adaptando al cuerpo? sí, entonces depende, ¿estaba con algún otro medicamento o solamente con la carbamazepina? No, solamente carbamazepina. Carbamazepina ella tiene epilepsia frontal nocturna. Entonces hicieron la prueba con ese medicamento, pero se Sí, llenó. sí, y no tuvo dificultad como para respirar, que se le haya hinchado la garganta. No, nada de eso. Simplemente fueron las ronchas y ya. Sí, entonces eso te indica que el cuerpo hizo una reacción alérgica al medicamento y tal vez en esta ocasión solamente fueron las ronchas, pero puede ser que con dosis siguientes la reacción alérgica puede que sea más grave y eso es un poquito difícil de predecir. Ujú. Entonces no sé, a lo mejor yo creo que te la quitaron o se la Sí. cambiaron. Luego se la cambiaron por otra. Sí, sí, porque puede ser que en esa ocasión haya sido las ronchas, pero en otra ocasión puede ser que la reacción alérgica sea más seria y yo creo que nadie se va a arriesgar porque es difícil predecir. eh, La Ustedes reacción. saben que esas reacciones pueden ser graves, pueden ser casi hasta de vida y muerte. Sí. Ok, gracias. Sí. Otro medicamento también muy bien conocido es el valproato. Sí, y en las marcas se llaman, algunas son como Depakote, Depakine. Esta viene en muchas formas, en cápsulas, eh, en líquido, en mucho tipo de forma. Yo creo que este es uno de los medicamentos que más utilizamos fuera del hospital y también dentro del hospital cuando un niño llega en estatus epilépticos, en las convulsiones también difíciles de tratar y en veces también lo utilizamos si el niño o la niña tienen dolores de cabeza, porque con las migrañas este medicamento es uno de los más utilizados. En veces si el niño tiene un poquito como depresión o alteración de comportamiento, también lo utilizamos porque también ayudan en esa situación. Entonces, a veces si nos llega un niño o una niña con algún tipo de epilepsia, dolor de cabeza o un poquito de depresión, en vez de estar utilizando dos, tres medicamentos para aliviar esos síntomas, en vez de un puro medicamento como el valproato nos puede ayudar. Entonces, puede ser que sea un medicamento muy bueno, aunque sea un medicamento viejo que, como ven, se metaboliza también en el hígado. Hay que estar monitoreando la función del hígado. Eso significa que hay que estar monitoreando los niveles de valproato del medicamento y algunos de los efectos adversos. Casi como ven, la mayoría de estos medicamentos causa cansancio, puede dar temblor. Este causa mucho aumento de peso. Yo creo que 10, 15 libras con este medicamento puede ser normal. Pérdida de pelo y los efectos serios, como se metaboliza en el hígado, daño del hígado, el páncreas y el sangramiento. Entonces también hay que estar midiendo particularmente las plaquetas. No sé si lo han escuchado este.
a tomar, pero sí, justamente fue mucho el aumento de peso. Sí. Lo que... También en veces su médico puede ser que cambien de una marca a otra marca y con ese medicamento se ve mucho porque cuando cambias de una marca a un medicamento genérico o otra marca, hay algunos cambios muy ligeros de la química o molécula del medicamento y sorprendente, no sé por qué, pero se me hace interesante que eso altera y los niños responden diferentes, pero algo de tener en mente que en veces si cambian de una marca a otra, en veces sí se puede ver que aumente la frecuencia de las convulsiones. Este medicamento lo puse aquí, clonazepam, conocido como Klonopin, porque este lo recetamos mucho cuando el niño o la niña que está enferma o tiene algún catarro o una gripe y sabemos que las infecciones disminuyen el umbral de la convulsión. Entonces, si un niño está estable y lleva meses estable, pero ahora tiene una gripe, ahora ese umbral de convulsión, puede ser que el niño convulsione más fácil. Y entonces sabemos que esa es una provocación para que el niño o la niña convulsione. Entonces, en vez de aumentarle la dosis de su medicamento, en veces recetamos este medicamento de 3 a 5 días, como le llamamos en inglés un bridge, como un puente solamente hasta que el niño o la niña se recupere o que combate esa infección. Y entonces no sé, ese tal vez lo conozcan o lo van a conocer porque lo recetamos mucho y los niños hacen muy bien. Eh, se llama Klonopin. Perdón, casualidad, este medicamento, tanto en niños como en adultos, ¿se ha visto sangramiento? ¿Se ha visto algún problema de sangrado, especialmente en heces? ¿Sangrado en heces con este? Sí. Yo creo que con este no, si se ha visto sería muy raro porque este grupo de familia más bien lo que causa son como af- los niños pueden crear, ya al paso largo pueden crear como adicción, un poquito de irritabilidad y yo creo que serían los efectos más comunes, pero no, yo creo que este no afecta como la médula ósea donde causa sangramiento. eh, este grupo de familia, cae en un grupo de familia que se llaman benzodiazepinas y yo creo que esos medicamentos no tienen conocido ese efecto adverso. Ok, gracias. Sí. Pero ustedes saben que siempre hay que reportar todo porque aunque se conoce que un grupo de familia de algunos medicamentos producen ciertos efectos adversos, también en veces no se conoce al 100% y es bueno reportar todo. Y entonces ahora con los medicamentos poquito más nuevos, no sé si lo han escuchado, este se llama Lamictal o la motrigina, pero este es uno de los medicamentos más nuevos, especialmente en los adolescentes. Este nos gusta porque en los adolescentes hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia mioclónica juvenil, que es muy común y también ayuda un poquito como con la depresión. Entonces, este lo combinamos mucho porque ustedes saben con los adolescentes, pues estas cosas son muy comunes eh, y entonces para eso es bueno, pero también como ven aquí lo malo que se metaboliza en el hígado, hay que estar monitoreando la función del hígado y del medicamento y efectos comunes incluye el mareo, la visión doble o borrosa, el malestar del estómago. Este en realidad puede ser con cualquier medicamento, casi con la mayoría se recomienda que si es un problema tomarlo con líquido o con agua o con un poquito de comida para disminuir ese efecto adverso, igual que la náusea, la cefalea, también causa cansancio, desbalance y igual como cualquier otro medicamento, efectos serios, rash, alergia significa una reacción alérgica, entonces en veces hay que parar el medicamento y considerar otro.
Ese es más bien un estabilizador también, ¿no? Esto es como un anticonvulsionante y un estabilizador del ánimo, ¿verdad? Exactamente, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la cefalea? Dolor de cabeza. Ok, ok. Sí, Sí. porque mi hijo es el medicamento que está tomando ya hace como un año. ¿Y toma algún otro medicamento? No, solo esa. Antes tomaba Keppra, Sí. pero le, le provocaba su estado de ánimo y estaba ah, muy enojón. Entonces, Sí. y depresivo también. Entonces le pusieron esa y ya pues ha estado mejor, pero pues sí, ahorita que miro que tiene efectos secundarios, él, estoy notando que tiene efectos de el estómago muy seguido y la náusea. ¿Y se lo toma con comida y líquido el medicamento? Solo con líquido, con comida no. Sí, si quiere que se lo tome con un poquito de comida, a ver si eso ayuda. Y los dolores de cabeza, ¿qué tan seguido le dan? Dolores de cabeza no le dan. ¿O no le ¿Y dan? qué es? Bueno, el cansancio sí lo tiene, pero ¿qué es el desbalance? Como dificultad para caminar, en veces para coordinar, que caminan Ok, como, ok, como si estuvieran casi como borrachos. ok, Sí, ok. sí, pues tendría que valorar eso con su médico, porque si ha mejorado la depresión, pues sabemos que ese es un problema serio y puede ser que la náusea a lo mejor no sea un problema grande y a lo mejor para usted eso sea más importante, que no esté deprimido y que no tenga convulsiones y que tenga un poquito de náusea y mejor intentar mejorar eso que buscar otro medicamento. Así es. Bueno, muchas gracias. Sí. Y entonces hablando del Keppra, este es el Keppra, el levetiracetam, y yo creo que este es el medicamento más utilizado porque yo creo que de los efectos adversos es el que menos tiene, menos la irritabilidad que mencionó la señora, porque si sabemos que este es el efecto adverso más común y en veces con los niños que sí tienen depresión, sabemos que puede aumentar ese riesgo de suicidabilidad. Entonces, en veces sí hay que cambiar porque, pues sí puede ser serio ese efecto adverso, pero en un niño que no tiene ese problema, desde los recién nacidos, ese medicamento lo estamos utilizando mucho porque, eh, pues en realidad sí es muy efectivo y los efectos adversos son muy pocos. Mareo, cefalea, irritabilidad, eh, sueño y los efectos serios, pues rash, alergia, como dijimos, que pues una reacción alérgica puede ser a cualquier cosa, a cualquier medicamento. Y pues también vienen muchos tipos de forma y tratamos mucho tipo de epilepsia con este medicamento. Una pregunta, el levetiracetam, así como los otros bueno, se absorben por el hígado y todo eso, o genera problemas en el hígado, ¿por qué parte del cuerpo eso, o no tiene ningún riesgo en esa parte? No, este más bien se metaboliza muy poquito, más bien se filtra por los riñones y la única manera, cuando un niño tiene insuficiencia renal o daño renal, en veces monitoreamos la dosis de este medicamento, pero este no hay que estar monitoreando y es muy raro que midamos el nivel de este medicamento porque pues, los efectos adversos no son muy serios, solamente la idea de suicidio, pero fuera de eso no es tiene poco riesgo. Perdón, volviendo a la pregunta que acaba de decir la señora Ana, de alguna manera, ¿cuáles son los que mayores consecuencias son que realmente uno tiene que hacer un monitoreo mucho más seguido? Si aquellos que se filtran por riñón o aquellos que se metabolizan por hígado, ¿cuáles son los que más afectan a largo plazo? Sí, entonces depende del niño, porque si un niño eh, tuvo un trasplante renal, pues su papá o su mamá van a querer proteger ese riñón y van a preferir
pues un medicamento que no tenga demasiado efecto en el riñón. Pero yo creo que en general siempre monitoreamos con más cuidado los medicamentos que afectan el hígado, porque esos medicamentos son típicamente los medicamentos viejos y esos medicamentos tienen un rango muy pequeño donde son terapéuticos dentro de ese rango es fácil que pasen fuera de ese rango y pasen a un nivel tóxico. Entonces, esos medicamentos típicamente, antes de empezar el medicamento, a las 2 semanas, a los 2, 3 meses y típicamente cada 6 meses hay que estar monitoreando. Pero, pero buena pregunta, típicamente, yo creo que en mi experiencia, los medicamentos que afectan el hígado son un poquito más problemáticos. Porque típicamente si el niño es saludable, no tiene problema de función renal o hígado, estos medicamentos es raro que te causen un problema de órgano. Sí, muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta sobre el Keppra o levetiracetam? ¿Qué tal funciona el levetiracetam cuando se combina con otros medicamentos? Bueno, por ejemplo, mi hija toma el levetiracetam y toma también la cosamida. Ella toma esos dos medicamentos. Sí, muy poco. Entonces, esos medicamentos viejos también hay que estar monitoreando porque hay unas enzimas que metabolizan esos medicamentos viejos o afectan las enzimas que afectan el metabolismo de otros medicamentos. Y típicamente cuando se combinan con los viejos es donde puede que algún medicamento aumente un poquito más el nivel de lo que uno quisiera. Pero yo creo que con esos medicamentos como la locosamida y la levetiracetam no sería problema. Típicamente con los nuevos no es problema, más bien con los viejos. Especialmente con los adolescentes que toman como anticonceptivos orales, algunos otros medicamentos, algunos antibióticos que afectan ese metabolismo del hígado, pueden afectar los medicamentos viejos, los niveles. Entonces es donde hay que tener un poquito más de cuidado, pero eso es lo bueno de los medicamentos nuevos, que menos problema. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué solo funcionan los medicamentos por un rato? Por ejemplo, conozco mucha gente que toma Keppra por un rato, luego tienen que cambiar a otro, añadir 3 más. Y lo mismo pasó conmigo. Yo tomaba cuando era niña y he tenido 10 otros medicamentos después. Entonces, nunca he entendido por qué funciona así. Y yo creo que esa es una respuesta que todo el mundo quisiera saber. Sabemos que una convulsión, entre más sucede, empieza a crear conexiones nuevas y prácticamente ese foco de epilepsia se hace más inteligente y llega un tiempo donde el medicamento ya no responde. Entonces, con las epilepsias y las convulsiones, sabemos que hay muchos receptores que están involucrados en esas convulsiones y en veces si no, intenta uno con un receptor o con un medicamento que afecta a otro receptor y en veces hay que variar o en veces hay que darle con varios medicamentos por diferentes receptores. Pero sí, muy, muy buena pregunta. Gracias. Otro medicamento que también tal vez han escuchado es Zonisamide o Zonisamida, un buen medicamento para convulsiones generalizadas. Yo creo que está dentro de los 5 medicamentos que más utilizamos para las convulsiones. Y este medicamento primero se empezó a usar como en Japón, en Corea, como en los 70s o en los 90s, y después lo incorporamos aquí en los Estados Unidos y también buen medicamento para las convulsiones generalizadas. En los adultos, en veces, la epilepsia temporal o convulsiones difíciles de tratar, este medicamento se usa comúnmente. Efectos adversos, cansancio, mareo.
pérdida de apetito, malestar de estómago. Dijimos que con líquido o comida puede mejorar esto. Cefalea o dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de peso. Puede haber temblor también, pobre coordinación, visión doble borrosa y efecto serio como cualquier medicamento puede ser reacción alérgica. Una de las cosas que vemos más común con este es cálculo renal. Entonces, a veces hay que estar preguntando al niño o la niña o haciendo análisis de orina para, eh, porque el cálculo renal creo, un poquito más de las cosas que nos preocupamos con este medicamento. Entonces alguien había mencionado la locasamida o conocido como el Vimpat. También, yo creo que también dentro de uno de los más o menos 5 medicamentos más utilizados, muy buen medicamento. Incluso cuando un niño viene en estatus epilépticos, que dijimos que era una convulsión larga o que el niño no regresa que no recupera la conciencia. Este es uno de los medicamentos que usamos en el hospital para intentar romper ese estatus epilépticos. Entonces, muy buen medicamento con pocos efectos adversos. Causa mareo, cefalea, náusea, sueño, desbalance al caminar o falta de coordinación. Este medicamento lo único que sí hacemos típicamente antes de comenzar es hacemos un electrocardiograma porque sí puede raramente afectar el ritmo del corazón. Entonces, típicamente el médico debe hacer un electrocardiograma para asegurar que el niño no tenga un trastorno de arritmia que pueda hacer algún problema. Y efecto serio, pues sería rash o reacción alérgica y este problema cardíaco. Perdón, con respecto a este y al anterior, ¿son estos ya de la tercera generación, estos medicamentos o no? Sí, entonces me voy a regresar aquí. Entonces, la zonisamida la dejamos a la segunda, ya con este comenzamos a la tercera. Y voy a regresar aquí a este y vemos que ya como en los 1990 empezamos con el Kepa o levetiracetam. Hablamos ya cerca del 2000 del zonisamide. Ya a partir del 2008 comenzamos con los nuevos como este rufinamide que se llama benzo o el lacosamide que es el Vimpat. Ya medicamentos más nuevos y las ventajas de esto es que tienen menos efectos adversos, pero también conocemos un poquito más al plazo largo como este medicamento, pues no sabemos qué consecuencias tenga a 20, 30 años, aunque estén bien estudiados, pero esa es una de las cosas que valoramos con estos medicamentos nuevos. Pero sí, muchas gracias por mencionar que ya estamos en la tercera generación. Este no sé si lo han escuchado, pero es un medicamento nuevo, brivaracetam, que es muy parecido a levetiracetam. Funciona muy similar al levetiracetam. Solo se utiliza en menos tipos de epilepsia que el Keppra. El Keppra se utiliza y lo tenemos mucho más estudiado y en algunos otros tipos de epilepsia este es un buen candidato. Solo por mencionarlo, por si lo llegan a escuchar, saber que existe también. Y también tiene el mismo efecto serio que el Keppra que puede causar pensamiento de suicidio. Este no sé si lo han escuchado, pero Amphy, ¿se acuerdan que les había mencionado del Lennox-Gastaut, síndrome Lennox-Gastaut? En veces con las convulsiones graves es cuando usamos el Amphy. Muy buen medicamento eh, y se llama clobazam y también dentro de la misma familia de las benzodiazepinas. Efecto adverso, mareo, cansancio, pobre coordinación, irritabilidad. Efecto serio, igual puede que el niño o la niña crea una reacción alérgica, pero muy buen medicamento, solamente que pues como las benzodiazepinas, crea dependencia y típicamente lo utilizamos más con las
epilepsias y las convulsiones más difíciles de tratar, un poquito más graves como el Lennox-Gastaut. Hay muchos más medicamentos, no sé si el que tenían algún interés. Yo solamente puse aquí el CBD, el cannabidiol, porque yo sé que está muy de moda ahora que pues el CBD eh, y pues mucha gente, para nosotros solamente tiene indicaciones para 3 tipos de epilepsia eh, pero yo sé que con las familias siempre les interesa saber por los beneficios o a veces curiosidad, escuchan que alguna otra familia lo utiliza eh, y algunos de los efectos adversos del cannabidiol o CBD es anemia, infección, sedación, diarrea. Y la marca del cannabidiol es Epidiolex, pero aquí tienen muchos más. Gabapentina no lo utilizamos mucho. Oxcarbazepine, Trilepta un poquito más. Perampanel, Fycompa con algunos tipos de epilepsia. Y un poquito más la Refunamida o Benzo y la Vigapatrina en algunos tipos de epilepsia. Algunos niños que tienen alguna enfermedad que se llama como esclerosis tuberal, cuando presentan con espasmo infantil, pero estos más o menos son todos los medicamentos que tenemos hasta ahora que se utilizan. ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿O quieren compartir ustedes su experiencia con alguno de los medicamentos? Bueno, yo quería preguntar acerca del cannabidiol. ¿Con qué tipos de epilepsia se utiliza ese medicamento? Sí, entonces solamente como con el Lennox-Gastaut, hay otra enfermedad que se llama como síndrome de Dravet, solamente típicamente con esas dos enfermedades son las que la aseguranza te va a cubrir el costo del medicamento. Ok, gracias. Sí, quería hacerte una consulta.